Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro virtual donde hacemos una pausa a mitad de semana, cada miércoles, para acompañarnos en el estudio de la Biblia. Y justamente hoy empezamos una nueva serie, ¿verdad? Correctamente. Buenas noches. Una serie que creemos que es interesante, básico para nuestro discipulado, nuestro aprendizaje. La Biblia, el libro de los libros. Y vamos a tratar de cubrir muchas preguntas que no solo los cristianos se hacen, sino también los no cristianos o los que están en esa búsqueda espiritual. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó? Hay géneros diferentes dentro de la Biblia, géneros literarios, muy interesantes. Y es importante entender esto porque no todo lo de la Biblia es literal. Así que vamos a comenzar. Y vamos a despertar la curiosidad, como siempre. Este tiempo es para inquietarnos y atrevernos a estudios más profundos y así poder fortalecer nuestra fe y poder también explicar por qué creemos lo que creemos. Así que quiero saludar en este momento María Castañeda, qué bueno que estés conectada, mi hermana. Saludos a Gustavo y a toda la familia por allí. También a Claribel Soto y Ángela Licea. Espero que estés mucho mejor, Ángela. Así que un abrazo también grande para ustedes. Y aquí estamos. Qué rico, qué bueno poder... Veo a Marina Herrera también. Qué bueno. Hola Marina, que espero que estés ahí con Nacho, ¿verdad? Saludos. Escuchándonos. Muchos saludos también. Y voy a cantar una alabanza que es de los Salmos. En este tiempo que estudiamos la Biblia, voy a cantar algunos salmos. Este es el Salmo 34, que es la misma palabra de Dios musicalizada. Y esta es la canción de David, cuando pedía la protección divina. Así es. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Gracias a Dios, Jehová. Exaltamos su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Así es, Dios nos escucha y nos libra de todo temor. A Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Atrévete a buscarlo, a hablar con Él en la oración, en el estudio de la palabra. Dios siempre nos escucha, Dios nos responde y nos libra de todo aquello que nos está molestando e impidiendo vivir la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Egna, también por conectarte. ¿Algo está pasando? ¿No se escucha? No, estaba queriendo estar seguro la semana pasada. Avísenos cualquier cosa. Queriendo estar seguro porque la semana pasada hubo un pequeño interrupción. Pero bueno, esperamos que estemos saliendo bien. Si nos pueden poner por allí alguien cómo se escucha, le agradecemos. Bien, Oramos. Saludos a Egna, que está conectada también. Y gracias a Dios. Y sí, disculpen por lo de la semana pasada, pero aquí estamos, tratando de arreglar y todo lo que es programación en vivo. Amén. Oramos. Amado Dios, gracias por esta noche, este tiempo que nos permites separarlo para ti, darlo para ti, de todo el tiempo que tú nos das, de lo mucho. Señor, damos para ti este tiempo. Bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, el libro de los libros. Wow, y aquí tenemos, ¿verdad? Una Biblia, acá tenemos otra Biblia. Así que queremos comenzar diciendo de dónde proviene la palabra misma, la palabra Biblia. Y la palabra Biblia viene de un término griego
Ta Biblia, ¿verdad? Ta Biblia, que significa los libros o libros, significa libros. Así que ta Biblia, que significa los libros, en singular, biblión. Y es importante también decir que el significado literal de esta palabra es pergamino. Y llegó a usarse incluso más adelante como un término común, ordinario, para referirse al libro. Estamos hablando de una época en que no existía el libro, el lápiz, la imprenta, o el papel. El papel, la imprenta, el papel. Entonces, estamos hablando de aquella época. Así que realmente la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene historias, que contiene doctrinas, códigos, costumbres, tradiciones que orientan la vida del cristiano o de la cristiana. Eso hace este libro, orienta, guía nuestra vida. En el diario vivir, no solamente en nuestra relación con Dios, con lo divino, sino en nuestro diario vivir. Esa es la riqueza que yo como cristiana encuentro de este libro, que es el libro sagrado para el cristianismo y para el judaísmo. Eso es importante también decirlo. Entonces, en este sentido, contiene, ¿qué dijimos? Historias, doctrinas, tradiciones, códigos, ¿verdad? Y esto es en base a dos fuentes, podemos decirle. Una es la religión judía, la tradición judía, ¿verdad? Y a esta tradición judía está contenida en el Antiguo Testamento. Entonces, es en base a la tradición judía, el Antiguo Testamento y el mensaje del Evangelio, que empieza con Jesús, ¿verdad? Proclamándolo. Entonces, ese es el Nuevo Testamento, la tradición judía y el Antiguo Testamento y el mensaje del Evangelio, ¿no? Esa buena noticia del amor de Dios, Nuevo Testamento. Por eso podemos hablar, y hoy en día hablamos que realmente la fe cristiana tiene una tradición judeo-cristiana, ¿verdad? Correcto. Venimos de esa experiencia. Y déjenme leerles para lo que estoy hablando. La carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice. Así, pongan atención porque este es el apóstol Pablo hablando, de quien hemos hecho la biografía, y luego me va a tocar leer a mí al apóstol Pedro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Otro nombre que se le da y se va a mencionar en algún momento a la Biblia es las Sagradas Escrituras o Sagrada Escritura, ¿no? Por eso aquí en esta versión dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que Pablo nos dice es que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es la idea de exhalada por Dios. Es algo como cuando hacemos el ejercicio de inhalar y exhalar. Exhalamos. Eso es lo que Dios ha hecho, ha exhalado. La palabra de Dios, la Biblia, es eso. Algo que Dios ha exhalado. Qué hermosa, ¿verdad? Imagen. Cuando yo leí esto y me puse a hacer este ejercicio, la palabra por Dios, o la Biblia, es palabra inspirada por Dios, exhalada por Dios. Así que toda ella, como dice, la totalidad de la Biblia es exhalada por Dios. Por eso no debe extrañarnos que la Biblia es comúnmente referida como la palabra de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, quizás es el término más conocido, ¿no? Más común, que también se usa para referirse a
la Biblia? Una pregunta básica, como dije al comienzo, tratamos de hablarle no solamente al cristiano o la cristiana, sino a alguien que no conoce tal vez el mensaje del cristianismo o la palabra de Dios. Porque eso es evangelizar. Porque a veces tenemos un lenguaje religioso, un lenguaje bíblico, un lenguaje cristiano, que para algunas personas pues es desconocido. Así es. Y una pregunta básica que se hace cualquier ser humano frente a la Biblia, a la palabra de Dios: ¿quién fue el autor de la Biblia? ¿Cómo explicar ese elemento divino y humano que existe en la Biblia? ¿Quién fue el autor? Bueno, la Biblia fue inspirada por Dios, decimos nosotros. Los seres humanos fueron los instrumentos a través del cual ese mensaje llegó. Se habla de un número de aproximadamente 40 escritores, ¿no? De diferente época, de diferente cultura, de diferente formación, que escribieron la palabra de Dios. Pero no fue dictado, no fue mecánico. No es que Dios le dijo a Jeremías, escribe, y él, como un robot, como un autómata, sin personalidad, comenzó a escribir y así se dio el mensaje. No, hay un elemento y una mezcla divina y humana, ¿no? Dios inspiró, por eso decimos Dios inspiró. Exhaló. Y podemos ver en cada escritor, hay algo que se conoce como las ciencias bíblicas. En cada escritor hay una personalidad, un estilo, que lo vamos a entender cuando hablemos de los géneros literarios dentro de la Biblia. Eso nos va a ayudar a entender claramente, ¿no? Entonces, estos autores, estas personas, con su estilo, con su preparación, con su capacidad, representando una época, una cultura, ¿no? También. Una sociedad, ¿no? Un momento origen histórico, ¿no? Porque también se tiene en cuenta qué momento histórico vivían esas ciudades, esos pueblos, esos momentos en que ellos escribieron, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se dice técnicamente como el contexto. El contexto. Cada escritor vivió una época, un contexto, situaciones que lo inspiraron a escribir el mensaje o la verdad divina. Por eso incluso en los sermones que predicamos cada domingo solemos muchas veces referir en qué contexto ocurrió, ¿verdad? Aquel momento. Es importante entenderlo. Porque es importante ubicar el texto en su contexto. Muy bien. Otra pregunta: ¿qué tiempo demoró o qué tiempo tardó la Biblia, ¿verdad?, en ser escrita? ¿Cuánto tardó en escribirse? Bueno, déjenme decirles que la Biblia comenzó a ser escrita en el año 1513 antes de nuestra era, y que tomó más de 1600 años. Desde 1513 tomó 1600 años para que fuera terminada, y fue terminada en el año 98 de nuestra era. Eso quiere decir en el primer siglo de esta era nuestra. Correcto. Así que ¿en qué tiempo fue escrito? ¿Cuánto demoró en escribirse? 1600 años, ¿no? Otro dato importante. Otra pregunta. Es decir, muchos autores no se conocieron necesariamente. Claro, porque vivieron diferentes épocas, murieron, otros por acá, y bueno, sin 1600 años, ¿verdad? ¿Dónde están los escritos originales de la Biblia? ¿Dónde está? Bueno, realmente los escritos originales de la Biblia no se conocen, no se han encontrado, ¿no? Hasta donde se sabe, ninguno de ellos se ha conservado. Los escritores de la Biblia usaron los recursos que tenían en ese momento, y ahí aparecen, por ejemplo, el papiro y el pergamino. Fueron en papiro, que era una planta acuática, ¿verdad?, que usted puede buscarla y tener imágenes de ella, el papiro, y en esa, ya que la forma como es esta planta, entonces permitía que se escribiera allí, porque es una hoja ancha. Entonces
Se escribió en papiro, que es una planta, y se escribió en pergamino. ¿Qué es el pergamino? Es la piel limpia de los animales, como los terneros, los corderos y las cabras, ¿no? Entonces, los escritores bíblicos utilizaron los recursos, los materiales que tenían en ese momento disponible, y tenían eso, papiro y pergamino. El problema con estos materiales es que se desgastan, es que se maltratan, es que no se pueden conservar, ¿verdad? Pero algo que también en algún momento hablamos nosotros en un estudio bíblico, que fue acerca de la tradición oral. ¿Recuerdan cuando hablamos de la tradición oral? Cómo el pueblo de Israel tenía esa tradición de poder narrar, contar las historias, los momentos, todo, de generación a generación, hasta que en un momento se vio en la necesidad de escribir. Y eso lo hablamos cuando estudiamos a Pablo. El pueblo judío, por tradición, mantiene la tradición oral, ¿no? No, hasta ahora, ¿no? La repetición, ¿no? Recuerdo haber leído a un periodista francés en uno de sus libros, haber encontrado a una persona judía que podía nombrar hasta 30 generaciones. Es decir, podía saber quién fue el abuelo de su abuelo, y así sucesivamente retroceder y nombrar 30 generaciones, y también porque hay una práctica de la tradición oral. Y la repetición, ¿no? Cuando hemos ido a una sinagoga vemos cómo esa repetición comunitaria de oraciones, de textos del Antiguo Testamento, y cantarlos. Hemos estado en una celebración judía del Shabbat. Entonces así se mantiene. Y todo es música, todo es cantado, los textos bíblicos cantados también. Entonces, ¿qué pasó después? Escribas profesionales, o sea, personas dadas a la escritura, comenzaron a escribir, ¿verdad? Lo que escuchaban, lo que se iba dando a través de esto que se llama tradición oral. Comenzaron a escribir con mucho cuidado, y así se conservó su contenido de generación en generación, ¿no? Para las nuevas generaciones, escritos en papiro y pergamino una y otra vez, como una manera. Pero los originales, respondiendo a la pregunta, no se han encontrado todavía. Nombrando ahora que decimos los judíos, en esta ciudad, en la sinagoga de esta ciudad, en el templo judío, en todo sitio, como lo decía el libro, como está escrito en Deuteronomio, que habla de escribir y poner en los muros. En los marcos de las puertas, de las ventanas, textos de la escritura. Entonces, en todo espacio, dentro de este templo judío, están los textos bíblicos, y como hay personas que hablan inglés y español, porque también hay latinos, hispanos, miembros de la iglesia judía, están allí los textos bíblicos, su pronunciación en hebreo y la forma de pronunciarlos, para que en cada momento que esté, incluyendo los baños, o sea, es decir, la gente está allí lavándose las manos y puede ver las palabras hebreas y cómo se pronuncia, para que lo practique. Porque literalmente es eso, ¿no? Pondrás en las puertas, en los marcos, en tu casa, en todo lugar, la palabra, la escritura, y ahí lo tienen ellos, ¿verdad? Para recordarse, nosotros los cristianos solemos tener algunos textos bíblicos en nuestras casas. Yo tengo acá una decoración que dice: todas las cosas son posibles para Dios, para recordarme constantemente que todo es posible. Y que todo es posible con la ayuda de Dios. Eso ayuda mucho cuando hay momentos en que uno piensa, no puedo. Quiero leer lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1 respecto a la escritura. Dice: entendiendo primero esto, 2 de Pedro 1, 20 y 21, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, está hablando de la inspiración, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces está hablando de la escritura que él conocía y la que se producía también en aquel momento, ¿no? Las cartas que educaban a la primera comunidad cristiana. Para nosotros, los metodistas, déjeme también decir que es importante, la Biblia, según nosotros, los metodistas unidas,
Unidos es la primera autoridad, contiene la única medida mediante el cual se prueba toda la verdad. Cuando hay pasajes difíciles, nosotros entendemos y aplicamos un principio. Cuando hay un pasaje difícil de encontrar, podemos encontrar claridad al mirar otros pasajes relacionados. Esto es importante entenderlo. Es un principio de interpretación de la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios, la primera autoridad, nuestra regla de fe y conducta, decimos nosotros, los cristianos. Pero cuando hay un pasaje difícil de comprender, hay que mirar otros pasajes relacionados. No tomamos el pasaje aisladamente, ¿no? Porque creemos que como es palabra de Dios, entendida así, hay un hilo siempre conductor que de alguna manera nos va a poder mostrar si hay algo que no podemos entender fácilmente. Habrán otros textos que den luz, ¿verdad? Den luz a este texto. Así que, qué bueno, qué bien. ¿Quién puso todos estos libros? Porque hemos hablado que la Biblia, recuerden, viene del griego que significa los libros. Ta Biblia o biblión. ¿Quién puso todos estos libros juntos? Porque hemos dicho que es una compilación de libros, una colección de libros juntos. ¿Quién puso todos estos libros juntos en un solo libro que llamamos la Biblia? La primera edición generalizada de la Biblia fue realizada por alguien llamado Jerónimo. O San Jerónimo, ¿verdad? Un padre de la iglesia. Entonces, San Jerónimo alrededor del año 400 después de Cristo, o sea, ya de nuestra era, ¿verdad? Entonces, este libro que se puso todos juntos, todos estos libros juntos en uno solo, se puso 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, porque la Biblia está dividida en dos grandes partes. Muchos libros, una compilación de libros, pero está dividida en dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces San Jerónimo puso 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y esto todo en latín, en el idioma latín. ¿Por qué decimos que la Biblia es sagrada? Porque es interesante entender esto, que es lo sagrado. Porque son las sagradas escrituras. Claro, hay personas que la veneran o la consideran como un objeto de adoración casi. Hay gente que en su casa, en la sala o en medio o en su dormitorio, como una señal de protección, lo abren porque tienen una idea casi mágica, o algunos le ponen hasta una vela como una señal de veneración. Pero lo sagrado no necesariamente tiene que entenderse de esa manera. Es sagrada porque Dios nos habla a través de la palabra de Dios, de su palabra. Es sagrada porque, como alguien lo dijo en una forma muy sencilla, es una carta de amor de Dios. Preciosa para definición, nosotros, ¿no? Claro. Así que en ese sentido no es para tenerla abierta como algo mágico, como si fuera algo mágico, sino es para vivirla, obedecerla. En ese sentido es lo sagrado. Viene de Dios para nosotros, ¿no? Es interesante o es importante hacerlo y vivirlo de esta manera. Leerla, estudiarla, conocerla. Y es lo que estamos haciendo hoy, la Biblia, el libro de los libros. Claro, y abarcamos un poco desde afuera, pero también vamos a abarcarla desde adentro mismo, la Biblia, en esta serie de estudios. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Hay varias Biblias? ¿Cuántas Biblias hay? A ver, pongan ahí un número. ¿Cuántas Biblias hay? Las diferentes tradiciones cristianas reconocen los diferentes libros de la Biblia como los libros que son llamados libros canónicos. ¿Qué quiere decir la palabra canónico? Es importante diferenciarla de versiones. No vamos a dar la lista de versiones
porque son muchas, pero ¿cuántas Biblias conocemos o sabemos que existen? Sí. Entonces, en sencillo, tenemos lo que se conoce como la Biblia judía, que está compuesta por 24 libros. Pero es importante decir que los judíos, aparte de la Biblia, tienen un libro, ¿verdad?, que es importante, que guía también a ellos su fe, que se adhiere a las enseñanzas de ese libro que se llama el Talmud. Entonces son estos dos libros que son realmente, el Talmud son comentarios rabínicos, ¿no? Entonces estos dos libros son los que guían la fe del judaísmo. Entonces la Biblia judía, 24 libros. Las Biblias protestantes, de las iglesias protestantes, son 66, contiene 66 libros. La Biblia católica romana incluye 73 libros. Y la Biblia ortodoxa, de la iglesia ortodoxa, incluye 78 libros. Entonces estamos hablando de la Biblia judía, la Biblia protestante, la Biblia católica romana y la Biblia ortodoxa. Cuando se dice que hay versiones, las versiones es algo totalmente diferente. No son diferentes tipos de Biblia, sino son... En todos los idiomas. Que la Biblia está escrita, vamos a decirlo pronto... 2.500 idiomas. 2.500 idiomas. Más, Y versiones en el sentido que están escritos con diferentes lenguajes, desde el lenguaje más formal, más académico, hasta el lenguaje más sencillo, más común, para que la gente lo lea y pueda entenderlo. Ahora, así que es importante también decir que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento, y partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y también hay algunas partes en hebreo y arameo. Algunas palabras pequeñas. Y luego fueron traducidas, ¿no? Correcto. A latín y luego, bueno... Que eso va a ser parte de la siguiente semana. ¿Cómo es que llega al español? Vamos a entenderlo. ¿Cómo es que llega al español? Finalmente, para cerrar esta noche, la Biblia ha tenido y sigue siendo una influencia positiva en la cultura y la sociedad. Los 10 mandamientos es la carta magna y ha inspirado el sistema jurídico de la sociedad occidental. Imagínense, tremendo aporte, ¿no? Correcto. Tremendo aporte. Cuando se habla de los derechos humanos, los derechos jurídicos, está influenciado por los 10 mandamientos. Entonces, incluso se dice que las raíces del ideal democrático se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque se habla de la hermandad y la igualdad entre los seres humanos. Eso es lo que el mensaje del cristianismo es. Eso es lo que siempre decimos nosotros. Dios quiere un mundo fraterno. Y nosotros los cristianos trabajamos, predicamos el Evangelio porque queremos lograr un mundo fraterno. Ese es el mensaje del cristianismo. No tratamos de dividir, tratamos de unir. Finalmente quiero leer una palabra una cita de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos. Dice: estoy ocupado en la lectura de la Biblia. Del contenido total de este libro razona lo que puedas, el resto acéptalo por fe, y vivirás y morirás siendo una mejor persona. Interesante. Abraham Lincoln fue quien luchó por la libertad de los esclavos, de la esclavitud. Sentó las bases de la sociedad norteamericana. Para terminar, voy a leer Proverbios 7, del 1 al 5. ¿Lo tengo abierto? Ok. Dice aquí: Hijo mío, guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana,
y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden. Porque vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El proverbio habla de los jóvenes, ¿no? Permítame moverlo aquí. Y finalmente dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Habla de la palabra de Dios. Qué bueno atesorarla. Así que quiero saludar también a Lesbia Roldán, que está conectada. Alicia Bruno, gracias por, seguro que estás ahí con tío Arturo, qué bueno tenerles esta noche también escuchando. Luz Vera, mi hermana preciosa, qué bueno verte. Mario César Mayandía. Daniela Andreina. De Lima, Perú. Arturo Calles, Alicia Bruno, Stephanie Cruz, Elizabeth Sánchez. Bexy Belmonte. Claribel Soto. Qué bueno, gracias. Bendita la palabra de Dios, la que nos guía y nos dirige. Amén. Amén, así es. Entonces, la Biblia, el libro de los libros, una preciosa carta de amor de Dios para ti y para mí. Vamos a orar. Amén. Dios, queremos darte gracias esta noche por este tiempo en que hemos podido aprender, recordar, enseñar, compartir acerca del libro sagrado de la fe, nuestra, la fe cristiana. Permite que toda persona que ha escuchado y que va a escuchar este estudio en algún momento pueda hacerlo y aprender y descubrir a ese Dios de amor, a ese Dios de la justicia, a ese Dios de la paz, a ese Dios que quiere un mundo fraterno para todos los seres humanos. Que Jesús nos vino a mostrar a ese Dios cercano, personal, comunitario. Gracias por las personas que se conectaron. Gracias por las personas que en algún momento van a ver este video también. Gracias porque tu palabra realmente guía nuestras vidas para bien, para hacernos mejores personas, cristianos, seres humanos, mejores en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por la Biblia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Recuerda, si este video te sirvió, te ayudó, compártelo en tus redes sociales para que otros también puedan verlo. Y recuerda, el domingo 11 de la mañana estamos en iglesia. Y para los que están fuera de esta zona, bueno, conéctense, seguimos con Facebook Live también. Mañana nuestro tiempo de oración y aquí estamos, seguimos caminando y acompañándonos. Dios te regale una noche preciosa, que puedas descansar muy bien, dormir rico. Gracias, un abrazo grande.